Bienvenidos al final de una semana donde una vez más lords y ladies, pero especialmente ladies, tomaron el control de nuestras redes sociales. Unos más vergonzosos que otros, pero dejando en claro qué tipo de balagardos habitan en nuestra sociedad. Con la que vamos a empezar es con Jimena. Ella la conocieron como Lady Racista. Ella, mientras disfrutaba un bello paseo por la Condesa, se le hizo fácil llamar pinche indio y pinche negro a un elemento de las fuerzas de tránsito. Seguramente porque estaba por multarlo o ponerle la araña. Y aparte, si vieron al final del video, la señora estaba estacionada con las patas. Por el improperio, bueno, la verdad es que no contaba con su mala suerte de que la estaban grabando, porque hoy cualquiera con su teléfono ya se convierte en arma de denuncia. Por el improperio sumamente gratuito, la neta que le dio al oficial, se hizo merecedora a una avalancha de insultos en redes sociales y el caso ya fue a parar a los tribunales porque ese tipo de insultos, déjenme les digo, es un delito. La señora entonces se presentó a sus dos audiencias, muy cumplida, ¿no? Porque pues ni modo de no ir. La primera, la verdad, la salida de la primera fue la más icónica porque ella salió como toda una celebridad, ¿no? Con esa arrogancia bien extraviada, ¿no? Que luego tienen algunas. Y la carnaliza, que se dio cita ahí, le recordó su lugar en la sociedad porque la recibieron a punta de huevazos. Tuvo que correr a su coche y no sé si se fijaron, pero en el video se cayó su bolsa abajo del coche. Hubiera sido justicia divina que se le olvidara ahí y ahí nos fuimos. Pero uno de esos policías que no los bajó de indios le echó la mano y le dio su bolsa. Para la segunda audiencia ya la gente estaba bien lista, ¿no? Ya traía huevos, jitomates y cuanta cosa. Que aquí, paréntesis, yo no sé de dónde sale tanto desobligado, güey. De dónde salen estas personas que están libres un martes en la tarde para irse a plantar afuera de un penal y esperar a que alguien salga de esa audiencia para llenarla de jitomatazos. Digo, parece que vago siempre vas a encontrar. Pero en fin del paréntesis. La chota ahora ya se puso el tiro para que no la volvieran a convertir en omelette. Por ahora, a doña Racista le dieron una suspensión condicional de su proceso penal. Va a tener trabajo comunitario y pues, ahí dio una medio disculpa un tanto pedorra, pero pues, ¿qué le puedes pedir, güey? No le puedes pedir peras al olmo. Que además también estamos con este asunto, apenas estaba fresco, güey, todo el huevo que le habían aventado a Lady Racista, cuando nos llegó otra lady hermosa de las redes sociales, Lady Muecas. Esto pasó, güey, ¿qué pasa con la gente de hoy en día, güey? Esto pasó en una heladería de Xochimilco, cuando esa seño tan centrada en sus emociones que ustedes ven ahí, ya entrada en años, andaba también de malas porque no la estaban atendiendo bien. Se va a hacer una protesta, pasa, ¿no? Que de repente pues, te encuentras con pues, la gente que atiende algunos negocios que a lo mejor no está capacitado, o pues, simplemente andaba de jeta, lo que sea. Todos hemos tenido malas experiencias. Pero como siempre, pues, alguien estaba grabando este momento y así, de inmediato, esa mujer hizo una especie de homenaje a Ana María Prieto. No sé si se acuerdan de ella, güey. Pero es la maestra que se echó un bailecito ahí en la mañana diciendo, yo no sé qué. Es este. Y tú te sacaste 5, mero. Yo sí voy a ser exitoso y tú no. Ella es Ana María Prieto. Bueno, era más o menos del mismo nivel de infantilidad, ¿no? Entre lo que vimos de la maestra en la mañanera y demostración, ¿no? De la plasticidad que tiene la cara de esta persona. Acá no hubo ningún huevazo, pero pues, de los recordatorios maternos tampoco se salvó. Y yo no sé si es porque esta semana cayó la quincena, porque estamos en Mercurio retrógrado o que todos andaban con ganas de ser prepotentes, pero tuvimos la tercer lady, Claudia Mollinedo. Claudia aplicó la de querer ir a Polanquirri, ¿no? Acá, ahí con sus amigas, ¿no? Que se vale. Si tienes con queso, pues vas. Pero su noche de amiguis se volvió un tanto agridulce porque el restaurante en Polanco donde había ido, ese que ustedes ven ahí, tuvo la osadía de cerrar. Tuvieron los pantalones de decir, ¿saben qué? Ya acabó el servicio, nos tenemos que ir a nuestra casa. Y no solo eso. Los empleados se atrevieron a dejar a sus clientes afuera del local. ¡Vaya barbarie! O sea, aquí Claudia está muy extraviado de sus conceptos. El hecho de pagar 2,000, 25,000 o 300,000 pesos en una cuenta no te da derecho
de dejar abierto el restaurante, principalmente porque no es tuyo. Pero Claudia se ve que ya traía unas 2 docenas encima y aprovechando el poder mediático que tiene o tenía, grabó su queja contra el restaurante acusándolo de haberlas dejado en la calle. Pues, ¿qué otra cosa quería, güey? Se animó de dejarlas ahí, ¿no? En la mesa echando chorcha ahí las comadres y les dejan las llaves. Bueno, nada más cuando acaben cierre, ¿no? No me chinguen. O sea, si quería que la llevaran a su casa, hay una cosa, señora Mollinedo, que se llama Uber. Porque evidentemente manejar no hubiéramos podido. Mi comadre perdió su chamba, que no es para menos, y aunque ya pidió disculpas varias veces, hasta en televisión, pues la carnaliza igual es culebra, es rencorosa y no perdona. De ahí quedó este asunto. Otras víctimas de sus acciones, más bien ya no en redes sociales, sino en el mundo real, fueron nuestros compadres de Domino's, específicamente una sucursal en San Luis Potosí. Porque ya se les hizo una buena idea hacerse publicidad con esto que ven a ustedes en esta imagen que dice: en esta ciudad hay 2 cosas seguras, los baches y una Domino's en tu mesa. Que la neta está bueno, güey. En estas épocas de lluvia no hay ciudad mexicana que se salve de no tener baches. Bueno, a estos chistositos de la mercadotecnia les aplicaron la del dato protegido y les clausuraron la sucursal, cabrón. El ayuntamiento, allá en San Luis Potosí, dice que fue por falta de documentación. Pero aquí sabemos que si quieres encontrar algo y te quieres chingar a alguien, lo vas a encontrar. Porque puede ser que no tengan un mendigo papel que a lo mejor es mínimo o una infracción menor, pero como tuvieron la osadía también, o el humor también, de publicar un chiste como parte de su mercadotecnia en contra del gobierno, que ni siquiera fue tan en contra, pero bueno, pues alguien se lo toma personal. O sea, la verdad es que al ayuntamiento le faltó un poquito de humor y una pizca de libertad de expresión y pues de mantenimiento de sus calles. Pero bueno, güey, aquí en general se nota lo poco que aguantan los políticos en México, güey. Es ridículo. En fin. Bueno, y por otro lado, ¿qué onda con el sismo de magnitud 8.8 que hubo allá en Rusia, güey? 8.8, güey. Es de los más fuertes que se ha registrado en la historia de este planeta. Lo que más nos preocupaba, la verdad, no eran las réplicas, porque estamos re lejos. Andy López Obrador andaba de Japón de vacaciones y era posible que les cayera ahí un tsunami. ¿Qué iba a ser de nuestro México sin Andrés Manuel López Beltrán? Porque ya ven que andaba saliendo de tiendas del bienestar, ¿no? Como Prada y demás cosas allá. ¿Qué digo? Para no ser iguales a los anteriores, son iguales en sus gustos por lo caro. Pero en fin, si algo nos enseñó el caso anterior de Claudia Mollinedo, la de Polanco, es que no por ir a un restaurante o tienda de lujo te vuelves un aristócrata, sino un aristogato, como diría la Beli. Pero fíjense, güey, cómo ha pasado el tiempo. Todavía me acuerdo de cuando Moreno era chiquitito, una nota al calce de la política mexicana y se predicaba la pobreza franciscana, no la austeridad republicana. ¿Verdad que no es lo mismo ser borracho que cantinero? Ya cada vez nos estamos dando más y más cuenta. Señores, es momento de ir a la supermesa de esta noche. Señores, hoy en la supermesa únicamente con un invitado, pues tuvimos ya saben, imprevistos de la vida. Entonces, en vez de la supermesa, hoy es nada más la mesa. Pero está con nosotros el diputado Héctor Saúl Telles, diputado federal del PAN, para, pues ya saben, discutir temas de coyuntura, lo que suele ser aquí en la supermesa. Diputado, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, Carlos, muy buenas noches. Contento de estar aquí en tu programa con todo tu auditorio. Un saludo. Ay, qué formalidad, Héctor Saúl, por Dios santo. Digo, bueno, si quieres empezamos, mi estimadísimo, con pues lo que salió hoy hace ratito. Digo, sobre la hora, porque pues, somos mexicanos y nos encanta terminar las cosas al último minuto. Salió que pues, la presidenta habló con Trump sobre el tema del acuerdo ya comercial en México-Estados Unidos. Vamos a tener que todo lo que está fuera del tratado, del TEMEC, 25%, bajó del 30%, que ya teníamos antes así el enjarete. Coches va a seguir en 25%, acero, aluminio y cobre, 50%, cual es un trancazo, porque estás hablando de que al menos el año pasado la industria del, te digo, acero, aluminio y cobre representó 13,000 millones de dólares de intercambio comercial, sobre todo de aquí para allá, ¿no? Entonces, y eso ya nos va a quedar y tenemos 90 días más, 3 meses para seguir negociando con Estados Unidos. Tú que andas ahí metido en el ajo, diputado. ¿Qué decir del equipo diplomático de la presidenta? Porque a mí me ha dejado un poquito, desde el lado ciudadano, un poquito dejado a desear.
porque entre Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard siento que se los ha, bueno, y Esteban Moctezuma allá en Estados Unidos, siento que medio se les ha comido el mandato. O sea, como que de repente se enteran, ¿no? De que ches arancelazos que nos van a meter y al rato andamos aquí pariendo chayotes, hablando así último minuto para tratar de coordinar un acuerdo que, pues digo, si bien no es lo más favorable, sí es algo rescatable. Entonces, ¿qué, desde ahí metido en el tema de la política, Héctor, qué podemos decir de este equipo diplomático? Pues mira, yo creo que la llamada del día de hoy de la presidenta con Donald Trump, yo creo que el gobierno sale a dar un discurso de echar las campanas al vuelo, pero a mí me parece que están sobredimensionando lo que sucedió el día de hoy. O sea, lo ves como muy triunfalista. Muy triunfalista, Carlos. A mí me parece que en realidad fue desastroso. Okay. Se lleva una victoria Donald Trump, como se las ha llevado en muchas de estas. Creo que es la 7ª llamada que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump y en todas nos ha ido pues muy mal. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Después de que el presidente Donald Trump anuncia que va a haber un aumento o más bien la imposición de unos aranceles del 30%, pero ahora sí sin identificar si es nada más a los productos que están fuera del tratado o si son todos los productos de exportación que hace México hacia los Estados Unidos. Nunca se pudo delimitar esa situación. Pero vamos, esta llamada no quita ninguno de los aranceles que ya estaban presentes, como bien lo mencionaste. Sigue persistente los aranceles sobre la industria automotriz del 25%. Sí. Fíjate, 50% al acero, 50% al aluminio. Falta por ahí el 17% al jitomate mexicano, que también tiene este arancel. Sí, sí. La amenaza que hay sobre la industria aeronáutica del país con esta restricción posiblemente de vuelos mexicanos hacia los Estados Unidos, que me parecería muy grave. Y el 25% ahora de todos los productos que están fuera del Tratado de Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero ¿qué es lo grave? El impuesto o el arancel del cobre nace a partir del día de mañana. Ese no se lo pudieron quitar. Es decir, que ahora se suma a los aranceles una industria más que va a ser lastimada en nuestro país, que es la industria del cobre. Pero hay algo que no se está mencionando, Carlos, y qué bueno que me das esta oportunidad. Dice el presidente Donald Trump y lo cataloga como un gran triunfo y la presidenta Claudia Sheinbaum no dice nada sobre la apertura total de la frontera de México para los productos estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitan y le dan la exención completa de todo el cumplimiento de normatividad y trámites tanto aduanales como comerciales. ¿Qué significa quitar todas las barreras comerciales no arancelarias? Que haya exención de cumplimiento de normas oficiales, que haya exención de cumplimiento de normas sanitarias, que haya la exención de cumplimiento de etiquetados, que haya exención de cumplimiento de normas ambientales. Cupos, se les exenta también todas estas obligaciones de derechos laborales. Imagínate, ¿qué pasa con todos esos productos que entran a nuestro país? Pues tienen ya una ventaja sobre los productos hechos en México, sobre los productos que sí tienen que cumplir en nuestro país, los productos mexicanos, con toda esta normatividad. A mí me parece que es inequitativo, abre la frontera completamente la presidenta a la introducción de productos estadounidenses sin ningún tipo de restricción normativa y comercial. Y ese es el gran triunfo hoy de Donald Trump. Entonces, ves que ahí el equipo diplomático pues, estuvo ahí. Bueno, en lo personal te digo, estoy bastante decepcionado, güey, con el desempeño tanto de Juan Ramón y de Marcelo. Porque sí siento que al menos a Juan Ramón se lo han agarrado, o sea, como trapo, güey. O sea, porque al final, tú como canciller y sobre todo teniendo la relación tan importante que es como la de Estados Unidos, no te puedes dar el lujo de que al rato te anden pues, aplazando negociaciones. Porque lo que yo veía es que pues, ya firmó tratado con Vietnam, con el Reino Unido, con la Unión Europea, con Japón y con Corea, no me acuerdo bien cuál. Bueno, la cosa es que hubo muchos otros países antes que no tuvieron que recorrer al último minuto para andar así negociando de, oye, pues ya sabes qué, nada más para darte el gusto, pues sí, lo que tú quieras, porque si no se nos viene la de Santo Cristo. O sea, ¿sí ves o crees como yo que hay ahí una falla o que están, o sea, que hay, pues para ponerlo bonito, áreas de oportunidad en el equipo? Yo creo que el equipo diplomático y el equipo económico de la presidenta ha tenido muy malos resultados. La verdad es que un día sí y el otro también, Donald Trump ha deshecho cualquier tipo de intervención del gobierno mexicano. Hoy, en las mesas de trabajo, pues no se ha tenido ningún solo resultado.
Ha tenido que salir la presidenta casi al último minuto para tratar medio de mitigar los efectos de las imposiciones que hace Donald Trump. Marcelo Ebrard prácticamente antier tiró la toalla cuando dijo, ya hicimos todo lo que era necesario. No, señor Marcelo Ebrard, tenemos que hacer hasta lo imposible, no el 100, sino el 1000% para tratar de rescatar la economía mexicana. Y bueno, de Juan Ramón de la Fuente ya ni hablarla, parece que le está más preocupado en las reuniones de logística del Mundial, ¿no? Ya parece que también ya tiró la toalla en el tema de los aranceles. Y yo creo que la presidenta a veces se encuentra sola en esta lucha en contra de Donald Trump, que es un negociante pues muy difícil, ¿eh? Impredecible. Yo la neta agradezco que no tengo que lidiar con ese carnal, porque no manches, güey, sí, debe estar una cosa. Pero yo también justo siento lo mismo, que la dejan mucho a sola. O sea, como que Juan Ramón anda ahí, te digo, papando moscas, haciendo quién sabe qué demonios. Y el otro Marcelo, que también, pues digo, en el tema económico, pues tiene ahí su parcela, pero sí parecía como que está muy limitado, ¿no? En la parte diplomática. No, yo creo los resultados son desastrosos. Yo creo que si tuviéramos que tener una calificación sobre tanto el secretario de Economía como el canciller, pues estarían completamente reprobados en este momento, porque no hemos logrado quitarnos de encima un solo arancel de los impuestos por Estados Unidos. Y hay que recordarle a la audiencia algo importante, Carlos. Dicen, es que todos los países en el mundo están sufriendo la amenaza de Estados Unidos a través de Donald Trump y les han impuesto aranceles. Hemos sido privilegiados. No, señores. La imposición de aranceles en México son claramente especiales por un motivo. Por el trasiego de fentanilo hacia los Estados Unidos, por haber abandonado el ataque al crimen organizado, por haber caído en esta política de abrazos y no balazos, en donde dejaron crecer al narcotráfico y al crimen organizado. Hoy me parece que el gabinete, el equipo que negocia en los Estados Unidos, no tiene las credenciales y está completamente desacreditado, Carlos. ¿Cómo podemos ir a hablar de que estamos avanzando en la lucha contra el narcotráfico y el control del trasiego del fentanilo si tenemos inmiscuidos en el Senado a un líder del cártel como es Adán Augusto, que crearon un grupo delictivo en Tabasco, coludido con el cártel Jalisco Nueva Generación, desde el propio gobierno haciendo contubernio y apoyo con el crimen organizado? Entonces, a mí me parece que yo creo que realmente en Estados Unidos ven las mesas de trabajo con un gabinete que hoy no tiene legitimidad y que está completamente desacreditado porque, ya lo ha dicho el presidente Donald Trump, hay una asociación intolerante entre el gobierno mexicano con el crimen organizado. Oye, en estos 90 días que se supone van a estar renegociando casi para refundar, ¿no?, el TEMEC un año antes de que se tuviera que hacer esta revisión. Yo con estos resultados ya no sé ni qué esperar, Héctor Saúl. La verdad es que pues vato, si ya nos te están diciendo coches 25% de fijo, ahí hay un buen zarpazo, ¿no? Porque pues era de por sí cuando llegó Trump hicieron este cambio o este convenio modificatorio, pues sí se sintió por el continuo regional. Todo eso hubo pues discusiones de si era favorable o no. Luego el tema del acero, aluminio y cobre. Y todo lo que está fuera del TEMEC, que son como ahí por 700 productos, una cosa así, que no es mucho el intercambio, pero al final es como el 14%, ¿no?, de las exportaciones mexicanas. Sí, bueno. Pues, el 84% como que está cubierto por el tratado. Pero aún así. Uh-huh. Es bastante. O sea, la cosa es tratar de cuidar, o bajo la lógica, ¿no?, del gobierno mexicano, tratar de cuidar lo más posible pues, tu ranchito, ¿no? Claro. Tratar de hacer lo mejor. Entonces, si tenemos 3 meses, estos 90 días para pues, renegociar algo que en su momento con Peña Nieto duró creo que más de un año, pues ¿qué esperamos? No, yo creo que el panorama se ve difícil. Esta renegociación del tratado va a ser sumamente difícil con un negociador impredecible como es Donald Trump, en que un día se levanta contento y otro día puede amanecer muy enojado con nuestro país. A mí me parece que estos 90 días tienen que hacer el gobierno mexicano una estrategia diferente. Tenemos todo este plazo para tratar de redirigir toda la actividad comercial a buscar nuevos horizontes, a abrir. En 3 meses no puedes redefinir la... Pero la amenaza de los aranceles viene desde noviembre del año pasado. O sea, prácticamente estamos a 2 meses o 3 que se cumpla un año de que saben que la amenaza arancelaria ya estaba sobre México. Hay que abrir los mercados, hay que buscar a América Latina, hay que buscar a Europa, hay que buscar a Asia. ¿Sabes? La diferencia con eso es que no tenemos tratado con América Latina.
Sí. O sea, creo que con Brasil, con algunos Brasil países apenas específicos. anda medio caminando. Bueno, no sé. La cosa es que al final no tenemos como algo tan robusto Claro. como es el Temec. Y digo, lo lógico sí sería decir, güey, pues hay que venderla a otros países. Ajá, pero eso toma tiempo. Claro. Entonces, no es un asunto de que nada más llegas, te paras ahí en Buenos Aires y dices, ¿qué onda? ¿Quién me va a comprar? O sea, igual exigirles eso, siento, en estos 3 meses se me hace un poco Pero lo que volado. sí se puede hacer de inmediato, Carlos, es hacer una lucha ya frontal contra el crimen organizado. Dar los resultados necesarios para convencer al gobierno de Estados Unidos de que la lucha contra el narco es en serio. ¿Y no sientes que han hecho lo suficiente? Pues yo creo O que... sea, digo, al final, pues sí tenemos algo. O sea, mejor que el de Andrés, sí. Bueno, ahí está el Mayo Zambada. Por eso. No lo entregó el gobierno de México, ¿verdad? Justo por eso. O sea, no lo entregó él, pero pues mira, a lo mejor de aquí pues hemos tenido... yo sí tengo la sensación de que sí varios arrestos más que el sexenio pasado. Muchos... Entonces, ¿no sientes que eso justo pueda... Yo creo que hay una funcionar? falta de confianza del gobierno de Estados Unidos sobre la actividad del gobierno mexicano para luchar contra el narcotráfico. Allí está la forma en que toda la familia de los Guzmán tuvo que ser trasladada a Estados Unidos prácticamente sin avisarle al gobierno mexicano. La captura del Mayo sin avisarle al gobierno mexicano, obligando al gobierno mexicano a que los 29 estos capos que se mandaron hace unos meses a Estados Unidos para ser juzgados en Estados Unidos y no en México. Sí. Eso es una falta de confianza total en el gobierno actual, porque, como lo han dicho desde los Estados Unidos, hay una alianza intolerable entre este gobierno y el narcotráfico. ¿Qué se tiene que hacer? Pues la presidenta tiene una gran oportunidad, Carlos. Puede romper ese pacto criminal y darle a los mexicanos un nuevo panorama que cubra y blinde la economía de nuestro país, entregando lo que tengan que entregar de los capos del narco, los narcopolíticos que estén señalados. Hay varios gobernadores con nexos prácticamente comprobables, como es Rubén Rocha Moya, como Américo Villarreal de allá de Tamaulipas. Le quitaron la visa a la gobernadora de Baja California. Hay un sinnúmero. El expresidente de Morena, hoy secretario Mario Delgado. Hay varios que se tienen que investigar. Adán Augusto, con el tema de la barredora ahí en el cártel Tabasco Nueva Generación. Yo creo que hay muchos elementos en donde la presidenta hoy tiene esta gran oportunidad de romper ese pacto criminal. Pero, pues, ¿ves realmente que lo pueda hacer? ¿Lo vaya a hacer? Pues está en su voluntad. Ay, joder. No, una por una respuesta más ambigua no tienes ahí guardada, Héctor Saúl. Oye, a ver, hermano, si quieres ya vamos a dejar eso ahí porque pues, ya nos quedan... Pues, dentro de 3 meses ya tendremos más de qué hablar sobre este asunto. Pero otra cosa que hubo en la semana fue esta... Pues ya el INE empezó con las sanciones electorales, ¿no? Bueno, del asunto judicial. Fueron en total 18 millones de pesos. Lo que a mí más me preocupó es que las 9 personas que salieron electas para la Suprema Corte, todos fueron sancionados. Todos. Entre que pues, aportaciones indebidas o ilegales, no el asunto de los acordeones, que fue una madre total y absoluto. Justo ese tema de la discusión ahí fue que pues, si sancionaron o no por el tema de los acordeones. Porque pues, por un lado dices, güey, no, aquí yo no controlo. Si tú eres candidato, digo, aquí pues un poco podrás empatizar. Si tú eres candidato, pues dices, güey, pues, te puedes hacer pato todo lo que quieras. Yo no puse mi nombre, o sea, yo no sé, ya que no les gusta, son iniciativas ciudadanas. Exacto. ¿No? Y luego, pero por otro lado sí están diciendo, güey, es que no hay pruebas, no podemos sancionar. Aparte que no hay un tema como escrito en la ley en ese asunto. Tú que estuviste ahí, cuando andaban con todo el circazo de la reforma judicial. ¿En algún momento llegaron a decir, oye, güey, aguanta las carnes, esto está regulado y legislado con las patas? Sí, fíjate que este tema de la reforma judicial lo denunciamos desde un principio. Es un mecanismo perverso, bien diseñado por el oficialismo. Mira, desde la convocatoria que salió para los supuestos perfiles que se anotaran, ¿te acuerdas que dijeron cualquier estudiante saliendo de la universidad que tenga promedio de 8 puede inscribirse con sus 5 cartitas de sus vecinos? Yo te aseguro, Carlos, que ninguna de esas personas llegaron. Todas las personas que ganaron estaban en las acordeones. Fíjate, el 80% de las personas que estaban en los acordeones llegaron a los puestos de elección el día de que se llevó a cabo los sufragios y hoy van a ocupar un cargo de los juzgadores del acordeón. Entonces, pues
eso habla de la inducción al voto que hubo a través de las acordeones. ¿Cuáles son los mecanismos? Mira, la convocatoria, el comité de evaluación que se creó completamente sesgado. Es una porquería, güey. Falta de medios de impugnación para Oye, que... entonces, a ver, ¿no? ¿qué? El tribunal disciplinario, Carlos, perdón, que si uno de los jugadores ahora se quiere rebelar, ahí está la espada de Damocles del tribunal disciplinario para incluso hasta mandarlo a la cárcel, ¿eh? Si se atreve a dar resoluciones autónomas e imparciales que vayan en contra del gobierno. Oye, entonces, lo que quería que más o menos nos dieras como visión de tú que estuviste ahí. Si en algún momento en tu partido o en algunos otros, el PRI, Movimiento Ciudadano, no sé, previeron que pudieran llegar a darse, pues sí, a darse cosas así, porque yo sé que es complicadísimo en el derecho andar previendo claro. todos los escenarios que se puedan dar. Pero por un lado, justo estaba diciendo falta de medios de impugnación. O sea, siento muchas lagunas que no fueron legisladas correctamente o no legisladas en absoluto. Y que ahora, me imagino, para el 27, quiero pensar, a partir de ahorita ya van a empezar con discusiones para ver que la segunda mitad del Poder Judicial se pueda renovar, muy a pesar de lo que considero es una porquería de proceso, se pueda renovar de una forma mucho más aseada. ¿Cómo fue esa discusión? Mándanos esa discusión, digamos, Mira, antes de que fuera la elección. Recordarás que el presidente mandó todo este legado de iniciativas antes de retirarse el expresidente López Obrador. Se abrió supuestamente un periodo de parlamento abierto y de análisis de la reforma judicial. Fue todo una completa simulación. Desfilaron académicos, desfilaron diputados, desfilaron juzgadores para dar la opinión de cómo estaba mal diseñada la reforma y ni una de esas recomendaciones se tomó en cuenta. Claro que lo denunciamos, Carlos, desde un principio. Era un fraude completo y una simulación, un engaño a la ciudadanía que únicamente lo que quieren era llevar a cabo el asalto del Poder Judicial legitimado a través de una supuesta elección popular. Y las consecuencias es la pérdida de la imparcialidad y de la autonomía de un Poder Judicial que hoy va a estar completamente sometido hacia el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa también con el INE? Es muy triste ver cómo se ha debilitado el INE en las últimas fechas. Y este granito de incongruencia que se vino a sumar, primero, fíjate, dijeron que validaban, ¿no? ¿Te acuerdas que validaron? Les toca renovar, ¿no? Ahorita algunos perfiles. Consejeros. Ajá. Sí. ¿Cuántos son? ¿3? Creo que 3 el próximo año. Sí. Que salen y vamos a tener que llevar a cabo esta... pues vamos a ver los perfiles, ¿no? Pero otro relajo. Pues otro relajo, porque la verdad es que todo está muy cooptado todo. Ahí también está un comité de evaluación completamente sesgado. Viene la insaculación, que no es otra cosa más que la tómbola. Entonces, el INE se ha debilitado en las últimas fechas porque ha recibido una presión determinante por parte del gobierno. ¿Qué es lo que hace el INE en primera etapa? Valida la elección del Poder Judicial. Sí, ¿Te acuerdas? Pero, o sea, con un pelito de rana calva. Se enoja la presidenta porque casi estuvieron a punto de echarle para atrás la elección judicial. Y luego, ¿qué pasa ahora? Vienen a ratificar que sí existieron las acordeones por las multas que están imponiendo. Tú aquí estás viendo que el hay INE tiene una incongruencia. Hay una incongruencia total, que es lastimoso conocer que hoy el INE reconoce la existencia de las acordeones, pero para la validación no le dieron la importancia debida. No todos los consejeros, hay que destacar que 5, de forma muy autónoma y profesional, sí reconocieron que fue determinante la utilización de las acordeones, pero hoy se confirma con 6 de los consejeros que votaron a favor de que existan las multas contra estos personajes que utilizaron o que se vieron beneficiados más bien de la utilización de estas acordeones. Y decía uno de los consejeros, es difícil saber quién tiene una maquinaria tan grande, tan estructurada para llevar a cabo la logística de creación y distribución de las acordeones. Pues no es nadie más que el gobierno, Carlos. Esa maquinaria es el gobierno. La realidad es que cualquier partido político medianamente y un partido grande, político, exacto. Con el debido matiz, o sea, Morena y PAN podrían hacer eso. Claro. O sea, los 3 tienen la estructura, digamos, en territorio suficiente para hacer una logística así. ¿De que hubo mano negra o hubo mano negra? Ah, bueno, de eso ya lo veremos. Yo siento que sí. La cosa es cómo vas a encuadrar si te beneficias o no de eso. Porque te decía al principio, oye, pues yo, o sea, si soy honesto, no sé qué, pues de repente mi nombre apareció en una de estas chunches y ahora resulta que me van a multar por algo que yo ni siquiera quise. ¿Sabes qué va a pasar, Carlos?
que el tribunal, casi te puedo apostar, Carlos, que el tribunal electoral, que está, bueno, ese ya ni hablamos, ese está completamente entregado al gobierno, va a echar abajo esas multas porque no van a permitir que se reconozca la existencia y la determinación de las acordeones. Como ya lo hizo hoy, o ayer creo, o hoy, que acaban de salvar a todos esos juzgadores que había echado abajo el INE porque no cumplieron el criterio de la calificación que pedían en el promedio de 8. ¿Qué hizo el tribunal hoy? Dijo, no, sí ganaron, sí se las damos. Ay, no me toques eso. Ya, no cumplían los requisitos. Es que... Fue este tribunal, maldita sea. Y aparte ya nada más les dieron 2. Ya ni me digan. Ya me voy a enojar. Oye, a ver, 90% según de los votos coincidieron con con los acordeones, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que esto llegue a pasar en la siguiente? Porque si no hay algo puesto en papel, claro, ¿no? Que ese fue el argumento que dieron en el Consejo General del INE. Claro. Si no tenemos algo puesto en papel, güey, no nos podemos aquí sacar de la manga multas y sanciones y consecuencias, porque ahí pues solo podemos actuar con lo que existe. Entonces, ¿qué hacer, señor legislador? Claro. Para que no veamos esto en la del 27 y subsecuentes. Es muy claro. Lo dijeron los propios consejeros que avalaron que existieron las acordeones y que impusieron las multas. Les faltaron herramientas y todo esto por las lagunas jurídicas y legislativas que no se previó desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se debe de modificar la Ley General de Medios de Impugnación y se debe de modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tenemos que hacer un apartado específico para la elección judicial, con una metodología clara. Tenemos que prohibir de plano la inducción del voto a través de estas guías, como ellos lo quieren llamar, que no es otra cosa más que las acordeones. Eso no puede suceder. Tenemos que crear mecanismos de información, de que la gente sepa quiénes son los candidatos. No podemos permitir que no puedan tener campaña las personas que, si es una elección popular, pues deben de tener un mínimo de parámetros de una campaña adecuada quien se postula para un puesto de elección popular. Tenemos que ver el tema del financiamiento. Son muchas cosas que se dejaron de lado por las prisas que quiso este gobierno de llevar a cabo esta reforma, que ahí están las consecuencias. La participación fue mínima. 13 millones de personas salieron a las urnas ese día, de un padrón de 100 millones. Estamos hablando del 13%, pero a eso, Carlos, le tenemos que quitar todavía alrededor de 3 millones que anularon los votos. Es decir, que la votación efectiva fue de 9 millones. Con eso no puede haber ninguna legitimidad. Las personas que hoy llegan a la Suprema Corte de Justicia del Acordeón saben que llegaron con trampa y saben que llegaron sin legitimidad. Pues mira, pero ya si quieres decirlo de legitimidad o no, pues cada quien tenía la libertad de salir a votar o no. O sea, la boleta estaba ahí. Pero no fue atractivo. ¿No? O sea, no, bueno, eso es otra cosa diferente para la mayoría de nosotros, que en general siento que el electorado mexicano, la ciudadanía mexicana es un poquito apática. O sea, eso de no nos encanta andar saliendo a votar a cada rato. Por eso no hubo, creo que, convocatoria para las consultas que hicieron, para la revocación de mandato, para nada de eso. Yo creo que es más por el tema de la repetición, porque justo tuvimos una elección el año pasado. El año pasado. Entonces, pues sí, decir, puta, otra vez, güey, me paran. Tan tarados. Pero bueno, señores, tenemos otro tema con la transparencia a nivel estatal. Porque ya el INAI ya caput, ¿no? Ya, eso ya lo vamos a ver reflejado a nivel federal. Se finit. Y sabes que a mí luego es interesante ver. Sí, el nivel federal se lleva mucho del foco, ¿no? De las noticias en general en este país. Pero a nivel estatal luego pasan cosas muy interesantes. Ningún gobierno se sabe es fan de la transparencia. Ni cuando el PAN gobernaba, porque pues ahí a Fox le llovió, ¿no? Con el tema de las toallas. De las toallas. A Calderón también en su momento. Digo, Peña Nieto, pues ya que te digo, ¿no? Con la cantidad de cosas que le llegaron a caer. Andrés también sufrió lo suyo. Claudia, pues, todavía no, porque apenas lleva un año, pero pues, eventualmente, bueno, ya quién sabe. Bueno, pero ya ahorita ya no sé. Ya ahorita ya no sé, va a estar a lo mejor un poco más complejo, pero de repente luego les llueven los madrazos. La cosa es que 23 estados ya tienen su transparencia para el pueblo, esta mutación de los institutos de transparencia autónomos a su versión ya incrustada, ¿no? en la burocracia, en el, ¿cómo se llama? En el Poder Ejecutivo, pues. Dos cosas que quiero comentar aquí. La primera es que hay 2 estados, Nuevo León y Chihuahua, que están buscando, a pesar de este asunto de la reforma de transparencia a nivel federal, buscar que su órgano de transparencia continúe siendo autónomo. Entonces, son 2 partidos de oposición, que es PAN y Movimiento Ciudadano.
Pero 13 estados aumentaron las causales de reserva. Esto es, las justificaciones que pueden ellos invocar para no darte información. Claro. Y entre ellos está Aguascalientes, que pasó de 12 causales a 15. Entonces, podemos confiar que en este caso, si para no verme demasiado favoritista, si el gobierno de Aguascalientes, gobernado por el PAN desde hace ya varios años, podemos confiar en que ellos van a entregar la información. Yo creo que una bandera de Acción Nacional siempre ha sido abonar a la transparencia. Eso, mira, quisiera retrotraer un poco el tiempo. Cuando nació el IFAI, que fue el primer instituto que garantizaba el acceso a la información, nació precisamente en el gobierno de Vicente Fox. Fue una de las banderas en ese momento de los gobiernos de transición. Después, prácticamente una década después, viene la transformación hacia lo que es el INAI, para desplegar ahora sí a nivel nacional todo el tema de transparencia y acceso a la información. Hubo grandes avances, Carlos. Ahora hay prácticamente un retroceso de 25 años en la lucha por la transparencia y en la lucha por el acceso a la información. Hoy va a ser más difícil conocer qué gasta el gobierno, qué contratos hace, con quién los hace, cómo se distribuye el recurso de todos los mexicanos. Me parece que en el caso de Aguascalientes nosotros tenemos que ser muy claros, vamos a tener que analizar cuáles son 2 causales más que se están poniendo como justificantes para no entregar información. Yo creo que lo tenemos que analizar y desde la dirigencia del CEN ver qué es lo que sucede para dar una directriz en que los gobiernos panistas no pueden estar abonando a la falta de transparencia. Yo creo que es muy fácil decirlo así como pues, desde afuera, o sea, el decir, no, pues pídanos lo que quieran. Pero nada más que a alguien se le ocurra pedir una cosa que sigue es como, chale. Soy de la idea, seas del partido que seas, obviamente no vas a querer como entregarle una bala de plata a nadie. O sea, no vas a querer decir, puta madre, aquí ya nos van a ensartar, pero pues ni modo, ¿no? Ahí te va. O sea, puedes invocar, te digo, en Aguascalientes pasó de 12 a 15, cualquier cosa. O sea, porque luego hay cosas como muy ambiguas que dicen, no, es que revelarlo va a hacer más daño que beneficio. Puede ser. ¿Según quién, Seguridad nacional, tal vez. Pues es que seguridad nacional solo puede invocar a nivel federal. Pero, por ejemplo, o sea, ¿quién decide qué va a hacer más daño, si va a hacer más daño o beneficio? ¿Cómo se decide? O sea, si va a decidir incluso una propia comisión de transparencia del gobierno de Puebla, pues, digo, de Aguascalientes, pues es como, pues, güey, al final es el mismo gobierno el que está decidiendo si me la van a dar o no. Eso ¿sabes? lo decidía precisamente, Carlos, los institutos de transparencia. Ya sé, por eso. Pero era quien te garantizaba. En el punto específico te estoy preguntando Aguascalientes. Sí. Digo, porque pues ya, digo, no es por hacer leña del árbol caído, pero pues cada vez gobiernan menos ustedes, man. Entonces... No. Nosotros vamos a tener que garantizar la información. Los gobiernos panistas nos caracterizamos por llevar a cabo la entrega de la información, salvo, como tú dices, hay excepciones en donde puede vulnerarse. Que hay excepciones legítimas. Sí. El tema de información confidencial, confirmación confidencial, dirección de algo, patentes, no te la va a dar, cabrón. qué sé yo. Sí. ¿No? Está bien. O sea, yo no tengo bronca con eso. Aparte, nadie tendrá que saber cuál es tu RFC, ¿no? Datos personales. Jamás en la vida. Eso no. Pero... pues de repente pasan cosas que sí se niegan. Pues, por ejemplo, pues, no sé, ¿qué te gusta de ahí, de Aguascalientes? ¿Cuánto se gastó en infraestructura hídrica, no? Ahí en el estado. No te lo voy a dar, güey. Porque te vas a dar cuenta a lo mejor que hay discrepancias, no cosas por el estilo. O sea, si el mismo gobierno sabe dónde están los esqueletos, ¿no? Tenemos que luchar porque sean órganos autónomos. No hay otra forma. Pues mejorar los filtros de quiénes van a ser los consejeros de ese instituto y quiénes lo van a presidir. Completamente desligados del gobierno. Tienen que dar una garantía de autonomía y de imparcialidad, de obedecer los criterios que marca la ley para entregar la información que se debe de entregar y no entregar la que verdaderamente se justifique. Héctor, ¿tú crees que es válido reservar información por tratar de mantener la paz social? O sea, porque pues eso es una de esas causales, ¿no? Es decir, no, es que si te doy este pedazo de información puede que se me venga encima la gente y provoquemos aquí una revuelta. Pues ya ves que hay la teoría del bien y el mal mayor, ¿no? Entonces sí se tiene que valorar. Mira, hay justificantes muy claras en la ley, ¿eh? Tampoco nos podemos sacar de la manga alguna justificación nada más por razón de que no haya un movimiento social o disturbios. No. Pues si la ley marca, dentro de esos cánones de la ley marca que se tiene que entregar la información, tenemos que entregarla, Carlos. ¿Pero estás de acuerdo que sí se hacen patos? Pues muchas veces sí, pero para eso era el instituto que garantizaba la autonomía. Hoy que se pierde todo eso...
Y aún con el INAI, IFAI y Info lo que quieras, igual se decían guajes. O sea, yo me acuerdo que tenía un tema pendiente con la Fiscalía, por favor, con la Fiscalía General de la República, desde el 2022. Ya es 2025. Entre que voy, vienen, piden plazos, pedí el recurso de revisión, el INAI me dio la razón, se siguieron haciendo leyes, o sea... Mira, hoy lo que están obligando prácticamente al ciudadano es irse a pelear con el gobierno. Y lo hice, ¿eh? Irse a pelear con el gobierno, pero eso es recursos, es dinero, es tiempo y es prácticamente pelearte contra un sistema. El instituto, perdón que sea reiterativo, garantizaba precisamente que te entregara la información. Hoy lo que hacen estas reformas es mandar al ciudadano prácticamente a luchar por medios jurídicos el acceso a su información. Si llegamos al punto de que niegan información, porque seguramente van a llegar. Seguramente, bastantes. Los ciudadanos que... Pues ¿Dónde quedamos? Están prácticamente sin instrumentos. El amparo está debilitado. Van a tener que ir a pelearse en los tribunales para ver si el gobierno quiere o no entregar una información. Imagínate nada más, el retroceso, volvemos a los años 50, 60, 70, cuando no se entregaba información de ningún tipo a los ciudadanos. Sí, pues al final eran filtraciones todas, ¿no? Al final eran investigaciones periodísticas, filtraciones, que es como está sucediendo muchas veces ahora. Vamos a ver las fricciones al interior de Morena para ver cuánta información se filtra. Bueno, pues de todos. Oye, a ver, vamos a terminar viendo. Nada más de esos 3 estados, también Zacatecas subió de 9 a 12 las causales de reserva. Y en Puebla, pasó justo lo que decías, en Puebla pues ya pusieron en su ley que pueden negar información por razones de seguridad nacional. Pero pues aquí, como todo el mundo entenderá, no lo pueden hacer solamente desde el gobierno federal. Ha de ser seguridad estatal. Pueden, ajá. ¿Qué digo? Pues digo, yo no sé si tengan... secretos tan cañones, ¿no? En Puebla que pueda ameritar eso. Entonces, el tema de esto, pues, ¿a quién va a decidir qué te entregan y no? O sea, a mí sí... Eso, para mí... Ambiguos. Criterios ambiguos. Pues porque al final, si ustedes legislan la ley, pues pueden dejarlo tan ambiguo como quieran, como para que sea un traje así que le quede a cualquier cosa que no quieran publicar, ¿no? Al final yo me imagino que eso pues sirve muy bien. Si lo dejamos así como muy abierto. Un retroceso total. Sí. Oye, bueno, hablando de retrocesos, la distribución de medicinas, mi estimado diputado. Fue nada más meter las pezuñas en 2019 para desbaratar lo bueno o malo que existía en el sistema de salud, ¿no? Pues se construyó durante muchos años, un par de gobiernos panistas, uno priista, que pues, ahí mal que bien, pues acusaciones hubo, castigo cero. Pero a ver, lo que vale la pena ahorita es que llevamos 3, 4, 5 años con la cantaleta esta de ya se va a solucionar, ya se va a solucionar. Va a estar el INSABI, que va a estar Birmex, que luego el Ejército, que luego el IMSS Bienestar, ¿no? Ya llegó Zoe Robledo a solucionar estas... Y madres, todo sigue igual. De febrero a julio de este año pidieron 1.200 millones de piezas, entregaron solamente el 70% de esas 1.200 millones. Y ahora la solución, porque pues ya estamos con esta locura, ¿no?, del gobierno emprendedor, arrendar más de 100 camionetas para su distribución. ¿Cuál es tu postura, Héctor, frente a que el gobierno se meta cada vez más en cosas así? O sea, ya meterse en temas de distribución y incluso fabricación, ¿no?, con Birmex para tratar de solucionar este problemón que ellos mismos causaron. Pues es un Estado completamente totalitario, inmiscuido en muchas actividades que tendrían que corresponder a la vida civil. ¿Tú crees que esto ya son casi patadas de ahogado? Decir, puta, pues ya me peleé con medio mundo farmacéutico, lo tengo que sacar adelante yo, ¿no? Mira, cuando llega el presidente López Obrador, hace una guerra intestinal contra todos los laboratorios que, según él, estaban llenos de corrupción en el tema de distribución y logística de medicamentos en el país. Solamente que se le olvidó al presidente que existía el Seguro Popular, una figura que le causaba prurito al expresidente López Obrador. Hace la destrucción del Seguro Popular, que aún con las fallas que pudieran señalar desde Morena y del gobierno, funcionaba adecuadamente. Estaba el Fondo de Enfermedades Catastróficas, estaba el Seguro Popular, estaban los recursos para tratamientos contra el cáncer y muchas otras enfermedades que hoy no existen. Destruyen el Seguro Popular y dejan a 50 millones de personas sin acceso a los servicios básicos de salud. ¿Qué es lo que obligan a las personas? A que a través de los consultorios, estos consultorios que conocemos genéricos, ya los habrás visto, pues crecieran exponencialmente.
Y el gasto... Ya Gatell se enojó cuando lo están sustituyendo. ¿verdad? Pero ¿van qué? Entonces, Al gasto justo claro, lo que estaba crece viendo. el gasto de medicamentos Salió hace poquito. y atención. Creo que salió esta semana la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2024. Exacto. 6 de cada 10 personas se atendieron en hospitales y farmacias privadas. Privadas, exacto. Y el gasto así de bolsillo para temas de salud creció 8%. Entonces dice el oficialismo, es que creció el salario mínimo y es que estamos dando medicinas y es que hoy tienen los apoyos de los programas sociales. Pero todo eso que le está dando el gobierno a los mexicanos se lo están gastando en su salud. Están yendo a hospitales, a consultorios y a farmacias privadas para solventar la carencia de los medicamentos que hay en el sistema de salud en el país. Y mira, y luego viene la creación del INSABI. Lo crearon ellos mismos y lo destruyeron ellos mismos porque no funcionó. Y creen ahora duró que 2 con años, ¿no? Sí. 2 años. Y se llevaron, Carlos, 400 mil millones de pesos sin justificar en 2 años de operación del INSABI que sirvieron para el carajo. Y hoy vienen con el IMSS Bienestar, que hoy nadie sabe cómo funciona, cómo va quitándole recursos a los estados para que tratar de que funcione el IMSS Bienestar. Ha sido una completa calamidad. Y luego el expresidente López Obrador se saca de la chistera. ¿Te acuerdas de la megafarmacia? Ah, sí, cómo no. Casi Hombre, 3,000. Ahí estaba la solución a todo. Estaba ahí supuestamente la varita mágica para la distribución de medicamentos. 3,600 millones de pesos, Carlos, en ese gasto innecesario de un galerón que estaba completamente vacío. ¿Sabes cuántas recetas estaba surtiendo la megafarmacia durante su vida útil? 1 o 2 recetas a la quincena. Imagínate, creo que la farmacia de la esquina de cualquiera de nuestras colonias surte más recetas que la megafarmacia. Con una mano en la cintura. Entonces, seguro. una total catástrofe el sistema de salud y medicamentos en nuestro país. La presidenta ha prometido que ya no va a haber carencia. Dijo que iba a ser en julio. Hoy termina julio. Mañana inicia agosto y la carencia de medicamentos sigue igual. Presumió, habló ahorita que estabas hablando de la presidenta, 50 mil millones de pesos de ahorro. Ya es que ahorita estamos obsesionados, ¿no? Como que el ahorro y no sé qué. Pero si ese ahorro quiere, o más bien, o viene acompañado con notas y evidencias de que no cumples, de que no hay medicina, Claro. no sé qué, realmente estamos hablando de un logro, güey. Si no, o sea, porque tú estás metido en este asunto del ejercicio político. En finanzas públicas no existe el ahorro. Exactamente. Se llama subejercicio. Exactamente. Y en realidad, si estás ahorrando lana, es que no te lo gastaste donde dijiste que te lo ibas a gastar. Le acabas de dar al clavo, Carlos. Es que son muy inteligentes. El gobierno no es un sistema bancario. Sí. El gobierno no comercializa. Ni un privado, ¿no? como para andarse ahorrando cosas. Entonces, el gobierno no debe de ahorrar recursos. Cuando hablan de ahorros, están subejerciendo los recursos. Quiere decir que no lo aplicaron en la compra de los medicamentos. Y acaba de suceder con Birmex. ¿Te acuerdas el escándalo de la corrupción de 15 mil millones de pesos en la compra de medicamentos que tuvieron que echar abajo Sí. y que hay una investigación? Bueno, no se puede hablar de Vamos a ver. ahorros. No se puede hablar de ahorros cuando hay carencias de medicamentos en los hospitales, en las clínicas, cuando hay carencia de tratamientos contra el cáncer. No son ahorros, Carlos. Es subejercicio y ese subejercicio es criminal. Oye, entonces, hemos tenido protestas en Estado de México. En Puebla, de hecho, en 52 hospitales de Puebla. En Acapulco, que empezaron ahorita en julio. Oaxaca, Chihuahua, Baja California y Veracruz. Son esos 7 estados, que digo, son una minoría, pero al menos son 7 estados que han tenido protestas, incluso parte de la misma gente. En Oaxaca específicamente pues, hubo hospitales que ya no pueden seguir operando porque no había... O sea, déjate tú medicinas, insumos, güey. O sea, Claro. Cosas más básicas como gasas, jeringas y Sí, así. Entonces diciéndole, oye, ¿y esta Dinamarca qué onda? Sí. ¿Qué es esto, güey? No, yo creo que Dinamarca nunca llegó, ¿eh? Sí, no, me queda claro. Yo creo que tú y ni nadie va a dudar de eso. Pero a ver, creo que de aquí algo muy claro, al menos a nivel reclamo ciudadano. Y pues la oposición, bien, gracias, ¿no? No, andamos denunciando todo eso, ¿eh? Hemos puesto incluso O sea, sí, denuncias. pero a ver, o sea, desde el punto de vista ciudadano, está bien, o sea, denuncias y, oigan, no manchen. Show me, o sea, ¿dónde quedan? O sea, se siente, te lo digo, como si Sí. estuvieran así nada más de, oigan, no manchen, se están pasando de lanza. Y luego ya. No, O sea, entiendo perfecto la sensación ciudadana de lo que sucede en el caso de la oposición, pero tenemos que ser muy claros en algo, Carlos. Nuestras voces han sido completamente minimizadas, a pesar de que denunciamos, a pesar de que proponemos, a pesar de que demostramos que hay modelos de salud mejores, y no solo de salud, de economía, de infraestructura,
cualquiera, mejores que los que hace este gobierno, simplemente no nos escuchan. Simplemente esta mayoría oficialista que está con una soberbia inaudita no puede aceptar ni una sola recomendación de la oposición. No tenemos los votos suficientes, hay que decirlo, en las cámaras tanto de diputados y de senadores. Nuestras propuestas no son atendidas, no pasan, no son observadas, ni siquiera son estudiadas. Y nos queda espacios como el tuyo, espacios en los medios, espacios en los periódicos, espacios para denunciar, para proponer. Y nosotros lo que apelamos es que este gobierno sea más sensible. Oye, tú que pues, andas ahí metido ya en el tema de Acción Nacional, pues, ¿no han considerado, no sé, meterse un poco más al, pues, por decirlo de alguna forma, al lodo, ¿no? Así hacerlo un poquito más, como era el PRD, ¿te acuerdas? Que como era la oposición empezando, bueno, a finales del siglo pasado empezando que eran, o sea, canijos, güey. O sea, el rollo de la oposición era, pues, la oposición se opone, ¿no? Como dice el viejo adagio político. Fuera lo que fuera, dijimos, a la fruta, sí. Así me vale. Y hacían hasta lo imposible por intentar bloquear lo que pues, fuera el caso, ¿no? Entonces, pues desde Acción Nacional siento, pues siendo la primera fuerza de oposición que tiene este país, pues que un poquito pues, lo sentimos como medio, bueno, no lo veo desde mi perspectiva como medio parsimoniados, medio guangos. muy guangos, o sea, como que sí les falta pues malicia, ¿no? Sí, ¿sabes? La malicia que algunos países llegan a tener en su oposición, que si quieres te la equiparo para cuando los republicanos en Estados Unidos son oposición, los hijos de la chingada puta son, güey. O sea, no dejan que nada se mueva, les vale chorizo todo, güey. O sea, algo así siento, como que se hace necesario para quienes no forman parte de un bloque oficialista, como que se hace necesario sentir que la oposición pues, medio se mueve todavía, como que todavía se mueve la patita. O sea, tienes como toda la razón. Muy... Bueno, si la tengo, pues hagan algo, coño. Pues mira, Carlos, lo voy a decir pues como me nace. Yo creo que nuestro ADN de la oposición, esta oposición, en el caso de Acción Nacional, no tenemos ese ADN del radicalismo, pero sí nos hace falta ser más firmes, sí nos hace falta llamar más la atención, sí nos hace falta que nuestras acciones tengan más eco y que puedan promocionar e incentivar a la ciudadanía de saber que ahí está la oposición haciendo algo y que está levantando la voz. Yo coincido contigo. Tenemos que hacer actividades mucho más, tal vez, estridentes y llamativas para incentivar la participación ciudadana. Ahora, el llamado aquí también es a toda la ciudadanía, ¿eh? La oposición, que no estamos de acuerdo, no solamente es el partido político, también es la ciudadanía y tiene que activarse y tiene que estar en las calles. Me gustó mucho lo que hicimos cuando la defensa del INE con la marea rosa y todo esto que se hizo el movimiento de participación tanto de partidos, un poco medio despolitizado, pero participábamos como ciudadanos. Yo creo que eso debe de regresar. No podemos echarnos para atrás y tenemos que levantar la voz también como ciudadanía. Oye, ¿no crees que ya están pues a lo mejor un poquito tarde? ¿No? Bueno, no, más bien, no creo que tarde, pero pues ya más bien ya van tarde. Porque si tenemos las intermedias en el 27, pues hay que ir empezando a mover la maquinita. Y más ahora que andan estrenando, no, ya no tanto, pero pues ya tienen una dirigencia nacional nueva, el señor Jorge Romero, que pues yo no sé tú si has sentido ciudadanamente, no, pero has sentido un cambio en PAN hacia más, más dique o más tratar de contener el tsunami, ¿no? Que es Moreno. Sí queremos un PAN en las calles. El presidente nacional está saliendo mucho más con la ciudadanía. Por supuesto que nos faltan muchas más acciones, lo vamos a hacer más contundentes en estas acciones. El presidente salió mucho a la calle en contra de la reforma judicial, hubo movimientos importantes aquí en el Ángel de la Independencia, luchamos contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su omisión ante la reforma judicial. Nos faltan acciones, vamos a ser más contundentes, pero sí veo una diferencia en este PAN nuevo echado para adelante, saliendo a las calles, teniendo más ciudadanos. Viene una etapa, Carlos, te anuncio, de una especie de relanzamiento del Partido Acción Nacional, incluso de rebrandeo, como así se le llama, una nueva propuesta más hacia los jóvenes, más llamativa, más inclusiva, con carácter ciudadano, y tú vas a ver un PAN diferente en las calles y convenciendo a los ciudadanos. Oye, aprovechando ya justo con refundación, en septiembre empiezan otra vez el siguiente año, segundo año de la legislatura. Sí. ¿Qué traen? Porque ya Monreal ya anda diciendo que va a la reforma electoral. Sí, hombre. Que si ustedes se quieren sumar, qué bueno. Y si no, pues chin, qué pena. De todas formas, ahí tienen sus números. Primera pregunta.
¿Qué hacer ante eso? ¿Van a sumarse? ¿No? ¿Tienes ya más o menos una idea ahí en el radiopasillo legislativo de por dónde va la reforma electoral que pretenden hacer? Mira, esta reforma electoral, más o menos como la han anunciado, pretende reducir o quitar incluso el financiamiento público de los partidos políticos. Me parece algo muy grave. Acción Nacional no podemos permitir que no haya financiamiento público de los partidos políticos. De hecho, nosotros, si quieren fortalecer el financiamiento público de los partidos, le entramos. Quitar el financiamiento público de los partidos, no podemos participar. ¿Por qué no vamos a hacer como Morena, Carlos? Que ellos sí tienen recursos adicionales, pero ya sabemos de dónde vienen. Vienen del narcotráfico y vienen del crimen organizado. Si nosotros abrimos esa puerta peligrosa para que haya financiamiento privado, estamos cometiendo un gran error, porque creo que el financiamiento público es lo que permite que no lleguen recursos de lavado o de cualquier otra cosa a los partidos políticos. Pero también... ¿No? Yo creo que en el papel no debe de existir. O sea, pues sí, güey. A ver, si estamos hablando que esto no es un mundo de fantasía, donde en México, la verdad, la ley es más una sugerencia que una realidad. O sea, tú puedes tener... Estaba viendo un video hace ratito de un carnal que no tengo ni idea de quién es, pero en Guadalajara traía pues, una fila de escoltas y un par de ellos en unas camionetas así enormes, traía códigos, ¿no? De estos, los que en teoría son exclusivos para las policías, pues ahí los traían, les valía queso. ¿Por qué? Pues que vives en un país donde la ley no se aplica. Bueno, desgraciadamente. En ningún lado. Es lo que ha promovido este gobierno. Desde hace mucho Estado también, de Héctor, derecho, ¿no? Pero esto de la impunidad no es nuevo. Carlos, esto se ha recrudecido muy fuertemente ahora. Será lo que tú quieras, pero al final el tema de la impunidad no es nuevo. ¿A qué voy con esto? Por más que digamos, no, güey, hay que fortalecer el financiamiento público de los partidos porque no vaya a ser que dinero nefario, sucio, llegue a ser usado y operado por los partidos. Ya hay. O sea, también hay que jugar en la realidad. Pero pues claro, ilegal. por supuesto, 100% ilegal. Por supuesto que es ilegal. Y aunque retiren el financiamiento público y se financien 100% con donaciones privadas, lo que tú quieras, va a seguir habiendo dinero ilegal. Disfrazado, lavado, lo que tú quieras. Pero hoy por hoy sigue y hay dinero del crimen organizado, para hacerlo más general, no solamente del narcotráfico, del crimen organizado en los partidos. Entonces, en Morena. Yo no voy a meter las manos por nadie. En los partidos. Entonces, si la quitas o no, realmente en los hechos no va a hacer diferencia. No, yo creo que sí. Yo creo que sí, Carlos. Yo creo que no podemos permitir abrir la puerta para el financiamiento privado porque ahí van a llegar muchos intereses fácticos detrás de las elecciones, detrás me estás diciendo de los perfiles. No digo que no exista, simplemente que hoy, por lo menos, eso, si se comprueba, es ilegal. Y eso tendría que tener consecuencias pues legales. Hoy, pues a lo mejor existe, Carlos, pero no podemos legitimarlo y legalizarlo. Ahora, otra de las propuestas que hay es que quieren reducir la presencia de las minorías, que dicen, vamos a quitar los plurinominales. Pues este propio partido subsistió antes de ser Morena y antes de tener todo este poderío de las propias plurinominales, que fueron una lucha legítima de la izquierda mexicana para obtener espacios de representación en las cámaras de diputados y de senadores. Hoy lo quieren echar atrás. ¿Qué es lo que quieren hacer? Extinguir completamente a la oposición. Que ya no tengamos voces y representación en las cámaras de diputados y de senadores. Eso me parece muy grave. Yo creo que en un sistema democrático sano debe de haber apertura para que existan las minorías, existan esos equilibrios y existan esas voces para tratar de cuestionar al gobierno en turno. Oye, Héctor, por último, ¿qué trae en la agenda legislativa ahora para este año el PAN? Veo que van a hacer su luchita, pero pues tristemente o no dependen de voluntades ajenas para poder traer su agenda. Nos vamos a enfocar completamente en el tema de la defensa de la democracia. Vamos a hacer nuestra propia propuesta de reforma electoral en donde se fortalezcan las minorías, se fortalezca el financiamiento público, que se prohíban completamente las acordeones, que en el caso de las plurinominales lleguen los mejores perdedores. Ya existe en la Ciudad de México incluso. Vamos a adoptar esa figura para que las personas que van a la calle pero pierden, pero sacan una muy buena votación, un segundo lugar honroso,
puedan también acceder tal vez a una curul, algún asiento en las cámaras de diputados. Vamos por la segunda vuelta presidencial. Han tenido una cantidad de discusiones con eso, güey. O sea, yo me acuerdo que hasta con Calderón andaban discutiendo eso. Sí, no, y se ha quedado en el tintero, ¿eh? Se ha quedado en el tintero. Es que siento que es por lo mismo, güey, porque si a un exa le dices, oye, pues vamos a votar el 1 de junio, ¿no? Porque es la elección presidencial, la normal y todo muy bonito. Y al rato, en octubre, le vas a decir, oye, hay que votar otra vez. Vas a decir, bueno, no quiero, güey. Qué hueva. O sea, yo siento que por ahí debe ser. Pero es un ejercicio que también legitima claramente que quien gane tenga un porcentaje de representación que la gente lo haya elegido con una proporcionalidad alta. Y eso va de la mano. Fíjate, ahorita que tocamos rápido este tema, Carlos, no podemos seguir permitiendo, y va a ser una de nuestras propuestas, terminar de plano con esa sobrerepresentación artificial que tiene hoy Morena en las cámaras tanto de senadores como de diputados, teniendo un 74% de representación artificial cuando en realidad sacaron el 54% ellos y sus aliados. Entonces, esas coaliciones fraudulentas, esa maquinaria electoral fraudulenta no puede continuar. Mira, yo disierno un poquito porque la realidad es que la decisión del Tribunal Electoral, por más que a veces sí se pasen de lanza, fue correcta. O sea, con base en antecedentes jurídicos que ellos mismos han decidido, siempre se han decidido... No, mentira, no siempre, pero hubo nada más una reforma. Justo fue en el cambio de la... Fue en el 97. No, fue después. O 2000... No. O sea, hubo una redacción, creo que todavía era el código del COFIPE, que justo había una redacción que decía que se asignaban los plurinominales por partido coalición. Ajá. Ahí sí tenía esa redacción. Vino el 2014, sí, que fue cuando se echaron reforma. el Pacto por México y pues, se convirtió la Constitución en un Frankenstein gigantesco. Y ahí se quitó de la LEGIPE la redacción como tal. Entonces, sí, la ley como desde el 2014 decía por partido. Y siempre se han designado desde entonces por partido. Las mates dan... Por más que tenga 54% del voto, la coalición, es que, mira, los tienes que asignar por partido político. Yo no soy fan, yo no soy fan de que esto haya pasado. Claro. Detesto que tengan tanto poder. ¿Sale? Tristemente, fue el resultado legítimo y aritmético de la distribución de los triunfos que tuvieron. Fue una interpretación a modo. Yo creo que hubo una interpretación a modo, pero a ver, eso no puede continuar. Carlos. Está bien. Eso se tiene que acabar. Lo más irónico del caso es que en el 2022, no sé si andamos en la cama. Sí, no, sí, ya en el 2022 hubo una reforma que mandó el presidente donde iban a cambiar y hacer todo plurinominal, que habían listas estatales. Y todavía tenemos la fuerza y le echamos para atrás. Ajá, si hubieran aprobado esa ley, tendrían 54. O sea, eso hubiera estado mucho más cercana a la proporción de los votos que lo que tuvimos en 2024. Pero podemos avanzar. Vamos a quitar esa sobrerepresentación y esa subrepresentación. A ver, hagan lo que ustedes la representación pura. Mi punto es que lo que hoy tienen de números, por más que me guste o no, es correcta. Pero si hubo una maquinaria perversa ahí de ingeniería electoral. Seguro. Que el PAN no lo va a hacer también. O sea, tú vas a decir también ponerte estratégico a nivel incluso distrital o de sección electoral para ver qué hacer, ¿no? Y pues tienes que mover tus piezas y si es buena esta persona que jala mucho va a ir para acá y así, tal cual. Y pues digo, no es pues en maña, tampoco está prohibido hacer ese tipo de planeación electoral. Rayaron en la ilegalidad completamente, ¿eh? O sea, yo creo que la interpretación fue sesgada, se rompió con el espíritu de la ley. Yo creo, igual que tú, que la representación debe de ser pura. Por eso nosotros estamos abonando hay que ponerlo, a que lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar, vamos a ver si Morena le entra. Vamos a ver si el Verde y el PT, que son los más perjudicados con esta reforma que van a enviar, le van a entrar a la reforma de la presidenta. En el 22 tuvieron la oportunidad para hacerlo y por afán, yo creo que de tener su bloquecito de contención, no sé si lo llegaron a considerar. No, sí, lo que pasa es que no teníamos la oportunidad. No, te voy a decir por qué. Porque en este momento el dictamen no nos dejaron modificarlo. Lo único que pudimos hacer es detenerlo, que no pasara, pero que aceptaran una modificación en donde coincido contigo que tendríamos que haber quitado esto de la sobrerepresentación y la subrepresentación y las coaliciones fraudulentas, lo teníamos que haber hecho, pero no nos permitieron modificar el dictamen, Carlos. Era votarlo así o votar en contra. Pues teníamos que votar en contra. Yo sentí que ahí hubo, por lo menos demostrarle a la gente el intento de decir, oye, pues mira, ¿sabes qué? Pues tenemos esta iniciativa, esto está mal y esto te lo aceptamos. Vamos a dividir el dictamen.
No sé, digo, no estoy muy No, docto nos en el asunto de dejan. derecho parlamentario, pero entonces te dicen, no, güey, estás estúpido, aquí mandamos nosotros. Cámara. Entonces sales y dices, das tu conferencia, estaban Marco Cortés todavía y estaba Alito, que ahí pues parece que se va a hacer viejo. Oigan, intentamos partir esto porque esta parte del dictamen nos pareció una buena idea. Esta es una porquería. Si vamos a rechazar todo y luego nosotros, a lo mejor ya negociaciones hay un poco más en corto entre coordinadores, retoman el tema. Es que ese es el mundo ideal, pero no nos dejan hacer el mundo Bueno, ideal yo no sé si legislativo. lo hicieron o no, carnal, porque luego Lo se hicimos. pasan de lanza con la comunicación. Lo Ustedes hicimos, también. pero mira, son bien pasados de lanza y no nos dejaron hacer nada. Ay, cómo hablas del oficialismo en este lugar. Bueno, diputado, un absoluto placer. No, hombre. Señores, gracias por ver su supermesa de este jueves. Acuérdense que nos pueden seguir en todos nuestros perfiles de redes sociales y todos los jueves 9 de la noche en su mismo canal de confianza. Nos vemos la próxima semana.